el perseguir conocimientos. ¿Para qué sirven los conocimientos? Los conocimientos, básicamente, según la taxonomía de Bloom, servirían para recordar cosas. Pero para ser creativos hay que subir otros niveles, que incluyen, por ejemplo, además de tener los conocimientos, conocer, una cosa que se llama comprender y después aplicar. Así que de eso es de lo que estamos hablando en esta escuela de televisión educativa. Bien, entrando ya en materia, inmediatamente vamos a echar un vistazo a esta imagen y ahí nos damos cuenta de que estos son los diferentes niveles de la taxonomía de Bloom. Recordar es lo que se logra cuando se tienen los conocimientos. Conocimientos es para recordar, pero para el siguiente nivel sería comprender y después aplicar. Entonces está analizar, evaluar, y el último nivel, que es el más interesante, es a donde quisiéramos llegar, es crear. Esto es particularmente interesante en la medida en que como facilitadores pues estamos tratando de comprender cómo es el proceso, cómo es ese proceso en el cual estamos involucrados con un grupo de personas que desean aprender cosas y qué es lo que le vamos a dar, si es la oportunidad de acumular una cantidad de conocimientos o sencillamente si a estas personas le vamos a dar la oportunidad de poder comprender esos conocimientos, de poder aplicar esos conocimientos, de poder analizarlo y después dedicarse a un ejercicio realmente creativo. Entonces, el primer video que tenemos en este programa para compartir con todos tiene que ver con una definición de qué es la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom fue creada por Benjamin Bloom en 1956, publicada como una especie de clasificación de resultados y objetivos de aprendizaje que en más de medio siglo desde entonces se ha utilizado para todo, desde enmarcar tareas digitales y evaluar aplicaciones hasta escribir preguntas y evaluaciones. La secuencia original fue revisada y modificada en 2001 por Lorin Anderson y David Cradwell, adaptándola a las necesidades del momento. Actualmente encontramos 6 niveles dentro de la taxonomía de Bloom, donde el nivel más bajo representa las habilidades cognitivas con un nivel de complejidad bajo y en el más alto las más complejas y exigentes. Genial. Bueno, pues así las cosas, fíjate qué importante es esto. Y es que de este tema se está hablando desde 1956 y ya luego en el año 2001 fue revisado el tema y se hicieron algunos cambios que pueden apreciarse en esta gráfica, en virtud de lo cual se cree que si es un trípode, en la punta del trípode, o si es un triángulo más bien, en la punta del triángulo, el nivel como más importante es crear. Y nosotros creemos que sí, que efectivamente ese sería el nivel más interesante porque podemos apreciar que recordar es como el nivel más, está en la base, es el primer nivel. Es ir acumulando conocimientos y luego estar en la capacidad de, de recordar. Para eso básicamente sirve acumular los conocimientos. Ya cuando se trata de comprender, entender lo que se está haciendo, es el nivel que nos permite luego pasar al siguiente nivel, a aplicar los conocimientos. Y ya cuando somos capaces de aplicarlo, que podemos también analizar y que podemos pues analizar, evaluar,
y finalmente entonces pasamos al nivel importante, que es el nivel que nos permite ser creativos. Entonces vamos a ver esta ruta hacia la creatividad en la siguiente historia. El primer nivel de la taxonomía de Bloom es recordar. En este nivel puedes pedir a los estudiantes que reciten algo que les has enseñado, citando información memorística basada en conferencias anteriores, material de lectura o notas. Es el nivel más básico de la taxonomía de Bloom, pero presenta una base muy importante, un trampolín hacia un aprendizaje más profundo. El segundo nivel de la taxonomía de Bloom es comprender. Para trabajar este nivel, pide a los alumnos que discutan sobre un tema o una idea con sus propias palabras, para así evaluar su comprensión desde la etapa recordar de la taxonomía de Bloom. El tercer nivel de la taxonomía de Bloom es aplicar. El alumno ahora tendrá que tomar lo que ha aprendido y aplicarlo a un escenario fuera del aula. Por ejemplo, pueden usar una fórmula matemática que hayan aprendido para calcular un presupuesto familiar en el mundo real, o aplicar una decisión legal a un caso específico que aparezca en los titulares de las noticias. El cuarto nivel de taxonomía de Bloom es analizar. Ahora es el momento de alcanzar la mitad superior de los niveles de aprendizaje en la taxonomía de Bloom. Aquí los estudiantes pueden establecer conexiones entre las ideas, utilizar el pensamiento crítico y dividir el conocimiento en la suma de sus partes. Algunos ejemplos de actividades que podemos hacer en el nivel de análisis son identificar por qué una máquina no funciona, explicar cómo funcionan los pasos de un proceso científico o encontrar engaños en el razonamiento de un argumento. El quinto nivel de la taxonomía de Bloom es evaluar. Aquí es donde el estudiante hace una valoración crítica sobre el valor del material que acaba de aprender, aplicar y analizar, para poder diferenciar entre hechos y opiniones o inferencias. El sexto y último nivel de la taxonomía de Bloom es crear. En este nivel final de la taxonomía de Bloom, el estudiante demuestra pleno conocimiento al aplicar lo que ha aprendido, analizado y evaluado. Entonces es muy importante, además de conocer, comprender. Y no es suficiente conocer, saber y comprender. Hay que tener los otros conocimientos, los otros niveles, como vemos acá, aplicar. Aplicar es vital, analizar, evaluar y allá arriba está crear. Crear. La creatividad, bueno, pues anteriormente se creía que lo más importante era arriba, evaluar, pero con las revisiones que se han hecho de la taxonomía de Bloom, pues ahora entendemos y nosotros compartimos ese criterio de que el objetivo realmente es la creatividad, más en estos tiempos en que ni siquiera hemos entrado totalmente en la revolución 4.0 y ya se está hablando de la revolución 5.0, educación 4.0, educación 5.0. Entonces tenemos que ir avanzando y realmente es un interesante punto de partida. Hay mucha información sobre este tema, sobre la taxonomía de Bloom, y nosotros entendemos que después de ver este trabajo debemos seguir investigando y aprendiendo sobre este particular. Gracias por haber estado con nosotros y les invitamos a que nos acompañen en la programación regular de esta Escuela de Televisión Educativa.